Hoy tenemos literatura fantástica para ustedes y queremos como que los niños y los jóvenes vuelvan a esos espacios, que conozcan nuestras colecciones, que conozcan de la literatura fantástica porque tenemos libros maravillosos. Todo lo que ustedes ven aquí en los estantes que tenemos exhibidos y los que tenemos en las mesas son sobre literatura fantástica. Y nos acompaña Andrés Montañez, que él es la persona que va a estar encargado de estos talleres. Vamos a tener 2 talleres al mes a partir de marzo. Y uno va a ser sobre elementos de la literatura fantástica, un taller, y la segunda sesión va a ser una conversación, una sesión del club de lectura alrededor de 2 obras que son icónicas en la literatura fantástica, como es El Hobbit de Tolkien y Harry Potter y la Piedra Filosofal de Rowling. Entonces, yo sé que les va a encantar. Andrés Montañez es doctor en literatura juvenil, infantil y juvenil por la Universidad de Ohio, y es el profesor de la especialización de la literatura en la Universidad Javeriana de Literatura Infantil, y pues tiene gran experiencia en literatura fantástica. Es un tema que le apasiona y que ha investigado mucho. Entonces estamos felices de tenerlo aquí y de que ustedes también disfruten este espacio y se gocen los libros y conozcan mucho de este género. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. También escribo libros de fantasía. Tengo un libro que se llama El Dragón de Vapor, es una editorial normal, más o menos es Torre Amarilla, más o menos para que puedan encontrar. Vamos a estar entonces con programación hasta el mes de agosto, y básicamente vamos a estar alternando una sesión en la que vamos a estar hablando de los elementos de la fantasía, empezando hoy, que es como una introducción general, además para que ustedes conozcan la biblioteca, conozcan todos los libros que están en la biblioteca, cómo hace uno para pedir los libros para poderlos llevar a la casa, que conozcan todo lo que hay de fantasía. De hoy en 8 vamos a empezar a tener taller del club de lectura, y vamos a empezar con este libro. La pobre edición ya está un poco bajada, que es El Hobbit de Tolkien. Seguramente han visto las películas, es la precuela, el libro anterior al Señor de los Anillos. Es un clásico de la literatura de fantasía y es un clásico también de la literatura infantil. Entonces, de hoy en 8 vamos a estar hablando de los capítulos 1 a 5. Después, en abril, tenemos primero una sesión en la que vamos a hablar de los mapas de los mundos imaginados, de la naturaleza de los mundos de ficción, los bosques, las montañas, los desiertos. ¿Por qué tantos libros como estos empiezan con mapas? Eso va a ser el 9 de abril. El 23 de abril volvemos a tener club de lectura de nuevo sobre El Hobbit, capítulos 6 a 9. Es decir, cada 2 semanas tenemos libros, entonces son más o menos, va uno leyendo, van leyendo el libro. Luego en mayo 14 vamos a hablar de criaturas fantásticas, de dragones, de grifos, de sirenas, de monstruos, etc. El mayo 28 terminamos El Hobbit, son los capítulos 10 a 19. En junio tenemos El Camino del Héroe, pensando en cómo los héroes aparecen en estos relatos, los personajes heroicos, cómo se enfrentan con los monstruos, qué características tienen. Luego el 25 de junio empezamos a leer Harry Potter y la Piedra Filosofal, capítulos 1 a 5 también. Luego vamos a hablar de la magia, del lenguaje de la magia, de los lenguajes inventados. Y julio 23 seguimos con Harry Potter, capítulos 6 a 11. Agosto 13 vamos a tener además un ilustrador invitado para hablar de cómics, para hablar de ilustración, para hablar de cine, para hablar de videojuegos, de juegos de mesa y cómo han sido influenciados por la fantasía. Y el 27 de agosto, ya es el cuarto sábado de agosto, terminamos Harry Potter y la Piedra Filosofal. Este señor de aquí, él es Tolkien. Tolkien escribió El Señor de los Anillos, y Tolkien escribió El Hobbit, que es el primer libro que vamos a leer. Por detrás de la hojita que les pasé hay como una biografía cortica de Tolkien, por si les interesa. Tolkien nació en Sudáfrica, o en lo que hoy es Sudáfrica, en ese momento en el estado libre de Orange,
luego se fue a vivir con su familia a Inglaterra, la familia era inglesa, y él es conocido como el padre de la fantasía moderna. Aunque la fantasía existía desde mucho antes, las historias de sirenas y de dragones pues existían desde la Edad Media, incluso antes. Las sirenas pues, vienen de la mitología griega, los dragones aparecen en las historias de caballeros de la Edad Media, hay todo ese tipo de monstruos en la tradición. Los grifos también pues, aparecen en las historias de la Edad Media, los hipogrifos también. Aunque todos esos textos existían desde antes, incluso en el siglo XIX comienza a haber una fantasía más elaborada. Por ejemplo, seguramente han oído hablar de este libro, que son Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo. Son los primeros libros de fantasía, estos mediados del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. Tolkien hace algo que tiene un éxito que nadie se esperaba con el Hobbit primero, y luego con El Señor de los Anillos tiene un enorme éxito y por eso se le considera el padre de la fantasía moderna. Incluso hay críticos, y esto también está en ese papelito que les di, como Brian Atteberry, que dicen que la fantasía es todo lo que se parece en alguna medida al Señor de los Anillos, porque El Señor de los Anillos es tan significativo que es como el modelo que tenemos hoy para pensar en fantasía. De pronto para ustedes un modelo más contemporáneo sería Harry Potter. Curiosamente, además, Harry Potter y las películas del Señor de los Anillos salieron más o menos al mismo tiempo, que es un fenómeno cinematográfico así interesante. Harry Potter es como el modelo que tenemos hoy en día a pensar en fantasía, porque además fíjense que Harry Potter vuelve a tener todo eso. En Harry Potter hay sirenas, en Harry Potter la serie completa. Hay dragones, hay centauros, hay magos, hay brujas, hay magia, por supuesto. Y bueno, este señor que les decía, Tolkien, cuando habla de la fantasía, habla precisamente de cómo la fantasía es un texto que se sitúa en otro mundo, en un mundo que puede parecerse al nuestro, pero que también es otro mundo, donde las leyes físicas son distintas, ¿no? Donde los dragones existen, donde las sirenas existen, donde los héroes existen, donde la gente puede hacer magia. Es otro mundo distinto al nuestro, y en ese sentido se diferencia, por ejemplo, de lo que llamamos literatura realista, que son los relatos que están situados en lo que parece ser nuestro mundo, ¿no? Donde hay carros, donde hay aviones, donde la gente no puede hacer magia, donde no hay monstruos extraños. Obviamente un libro como Harry Potter se mueve entre estos dos espacios. ¿Qué es lo que pasa entonces con la fantasía moderna? La fantasía moderna normalmente toma todos esos materiales, los dragones, las hadas, los ogros, las brujas, los trolls, los gigantes, los unicornios, los pegasos, y nos los muestra de una manera más moderna. Por eso la llamamos fantasía moderna. Surge entonces a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando las convenciones de escritura están mucho más desarrolladas, y por eso además estos libros son tan gordos. Miren, por ejemplo, unos libros gigantes, porque hay una labor descriptiva muy detallada. La idea es que nos convencen de que esos mundos fantásticos existen, ¿no? Y lo hacen a través del lenguaje, nos dan tantos detalles, nos dan mapas, nos dan historias, nos dan leyendas que parece que el mundo fantástico existiera en realidad. Mezclan entonces la escritura moderna con los mundos de fantasía, con las criaturas fantásticas, con esos elementos mágicos, con los ogros, con las princesas, para crear ese nuevo género que sería el género fantástico. Si miran en los libros, todos los libros que tienen por ahí, van a encontrar esos elementos. Van a encontrar dragones, van a encontrar magos, van a encontrar reinos extraños, mapas. Por ejemplo, este es todo un atlas, y son solo mapas de los mundos del Señor de los Anillos. Y son mapas además muy precisos. Y todo es de un mundo que nunca existió. Hay también libros sobre las leyendas, sobre los tipos de criaturas. Por ejemplo, estos son los hombres árbol, que aparecen también en El Señor de los Anillos, el reino de los enanos.
los monstruos, las criaturas fantásticas. Entonces, como hablamos de otro mundo, también esto es diferente de la ciencia ficción. Normalmente la gente piensa en fantasía y ciencia ficción y piensa que son similares, y en buena medida lo son. La ciencia ficción y la fantasía ambos tienen sucesos extraordinarios. La diferencia sería que la fantasía nos lleva a otro mundo completamente, ¿no? La ciencia ficción de alguna manera extiende nuestro mundo hasta llegar a, digamos, avances tecnológicos, ¿no? Pensamos en la Guerra de las Galaxias, o en Star Trek, o en otras películas de robots, de naves espaciales. Es una extensión de lo que ya sabemos. Ahí está la parte de la ciencia ficción. La fantasía nos lleva a un mundo totalmente distinto, es decir, lo que encontramos en los mundos de fantasía son sucesos, son eventos, son criaturas que nunca esperaríamos encontrar en la realidad, ni siquiera en el futuro, ¿no? Porque son casi que físicamente imposibles. Les cuento un poco más o menos de la historia de cómo llegamos a la fantasía moderna. Comienza en el siglo XIX, de nuevo, como les decía, Alicia en el País de las Maravillas, y acá tenemos una estupenda selección de toda la historia de la fantasía. En el siglo XIX, Alicia en el País de las Maravillas es súper interesante porque es además uno de los primeros textos para niños que se concentra en la diversión, ¿no? La emoción. No se trata de enseñar nada, sino de tener una experiencia de lectura agradable. Es un texto en que de nuevo hay todo este tipo de, pues está el Jabberwocky, que es una especie de monstruo. Alicia se encuentra con todos estos animales que hablan. Hay toda una tradición de fantasía de los animales que hablan. En el mismo siglo XIX está también Charles Kinsey, un libro que se llama Los niños de agua, que también es un niño que trabaja además como desayunador. Si han visto alguna vez las historias de Dickens en el siglo XIX, los niños tenían que trabajar desde muy pequeños, y se escapa a un mundo submarino donde encuentra todo tipo de criaturas extrañas. A comienzos del siglo XX empezamos a tener más fantasía, por ejemplo Peter Pan. Supongo que han oído hablar de Peter Pan. Peter Pan, de nuevo, es un personaje extraordinario. Él permanece siempre joven, y el libro además empieza diciéndonos cómo todos los niños tienen que crecer menos uno, y ese niño es Peter Pan. Y Peter Pan, por supuesto, se lleva a los tres niños que se llaman Wendy y Michael y John, se los lleva hasta la tierra de nunca jamás. Y Peter Pan obviamente puede volar, y en nunca jamás encontramos otra vez sirenas, por ejemplo, y hay piratas, y está el cocodrilo. Volvemos a tener todos estos elementos maravillosos. Un poco más tarde tenemos un libro que estaba por acá en alguna parte. Hay tantos libros que es difícil encontrar. El viento en los sauces, por ejemplo, que es sobre animales. Tiene, creo, las ilustraciones originales. Son 4 animales: un sapo, un tejón, una rata de agua y un topo, que tienen aventuras en el campo inglés. Entonces navegan en el río. El sapo está loco por los carros, entonces trata de estar como más en nuestro mundo, pero los animales, como pueden ver, se comportan como seres humanos. Aquí está, por ejemplo, el sapo escapándose para irse a manejar carros porque le encantan los carros y se estrella con los carros cada vez que tiene oportunidad. Esto también es de comienzos del siglo XX. Más o menos en los años 20 tenemos, por ejemplo, Winnie the Pooh, que de nuevo es el niño, los ositos de felpa que están vivos. Está, bueno, algunas de las cosas de Rudyard Kipling, que se ganó el premio Nobel. Él tiene Puck, que es una serie de historias inglesas. Tiene también el libro de la selva, de nuevo los animales hablan. Y en 1937 es la publicación de ese primer libro que vamos a leer, que es El Hobbit de Tolkien, que es la historia de este hombrecito. Es un hobbit, que son una raza de seres pequeños que no usan zapatos, van con los pies al aire, pero tienen los pies duros y peludos. Él vive muy tranquilo y de pronto termina metiéndose con unos enanos y un mago, y se lo llevan en una gran aventura para finalmente robarle el tesoro de un dragón. Las películas del Hobbit salieron hace como 5 años más o menos, del mismo director que hizo El Señor de los Anillos. Este libro fue tan exitoso, de hecho, que los editores le dijeron al autor que escribiera uno más, y fue de ahí donde salió El Señor de los Anillos, que, como les decía, El Señor de los Anillos es como el modelo
de toda la fantasía que viene después. El Señor de los Anillos es una historia épica en la que de nuevo hay unos hombrecillos o unos hobbits que tienen que destruir un anillo antes de que el malvado principal, que el Señor Oscuro, logre adueñarse de él. Y entonces tienen que recorrer todo un viaje, pasan por elfos, hay dragones, hay monstruos, hay unas grandes batallas, y finalmente logran destruir ese anillo y destruir al villano y salvar a ese mundo, que es un mundo, de nuevo lo interesante del Señor de los Anillos es que es un mundo totalmente construido, tiene su propia geografía, tiene su propia historia, tiene sus propias lenguas. C.S. Lewis era amigo de Tolkien, los dos eran profesores en Oxford. Seguramente ustedes conocen el primero que se llama El León, la Bruja y el Armario, también hubo películas relativamente poco, fíjense, además también tiene mapas de Narnia. También es un libro de fantasía, también recupera todas estas criaturas extrañas. Después tenemos cosas como David Eddings, La Reina de la Hechicería, también está por ahí. Libros que de nuevo normalmente nos muestran a estos héroes o grupos de héroes, a veces de distintas razas, de distintas procedencias, que tienen que cumplir una gesta, que tienen que tener un viaje, llegar a un cierto sitio y derrotar a unos villanos. Muchas veces hay mucha acción, enfrentamientos con criaturas extrañas, enfrentamientos con grandes ejércitos, etc. Ya más moderno tenemos autores como Ursula Le Guin, Un mago en Terramar, que se puede ver como un antecedente de Harry Potter y El Señor de los Anillos. Es un libro sobre cómo un personaje adquiere sus poderes y se vuelve un mago. Ese salió como en los años 80. El libro de los tres y luego El Caldero Negro, que están basados en la mitología galesa. Estos son de un autor que se llama Lloyd Alexander. Y de hecho hay una película de Disney basada en estos libros que se llama El Caldero Mágico. Creo que está en... ahorita se consigue en streaming. Es una película súper interesante. No tiene casi canciones. Es una película de Disney muy extraña, que no tiene casi canciones. El malo es como una especie de esqueleto viviente. Y el héroe quiere tener una espada y tiene además... pero en realidad, aunque él quiere tener una espada y ser un caballero, su trabajo es cuidar cerditos. Entonces es una película de Disney muy interesante, salió como en los 80s, también muy recomendada si les interesa. Y ya más recientemente tenemos autoras como J.K. Rowling, Harry Potter, que Harry Potter de nuevo recoge toda esta tradición de las criaturas extrañas, de los magos. Muchos de ustedes seguramente crecieron con Harry Potter, conocen los distintos libros de Harry Potter. Es interesante además que son libros que empezamos con Harry Potter cuando tiene como 11 años, y a medida que vamos leyendo los libros, Harry Potter va creciendo y así que los lectores también van creciendo con él, porque llegamos hasta el final en que Harry Potter ya tiene como 17 años y está listo para dejar el colegio y convertirse en adulto. También recientes están historias, pues, tenemos cosas ya más juveniles, por ejemplo las crónicas de Shannara, la espada de Shannara. Esto tiene serie en Netflix relativamente nueva, tiene como elementos de ciencia ficción y también de fantasía. Estos son la saga de Geralt de Rivia, The Witcher, que primero fue juego de video y después se convirtió en serie de televisión. Primero fue libro, después juego de video, después serie de televisión. Tenemos algo como Jack Skellington, finales del principio, la serie del origen de los guardianes, hubo película animada también hace unos años. Eso es de William Joyce. William Joyce es autor e ilustrador. Aquí tenemos, por ejemplo, también, este es el primer libro que vamos a leer en un club de lectura, pero además aquí está en versión de novela gráfica. Pues pueden ver todos los elementos, los magos, el libro. Entonces, las narrativas ya hablamos. Muchos libros de animales. Esto es Miss Mantle, esto fue publicado por Villegas Editores, que es una historia también fantástica en una isla que es donde habitan solo animales y el héroe es una ardilla. En esa misma tradición están escritos esos cómics que varios han visto. Y de nuevo también todo esto es de la colección de la biblioteca. Esto es Mouse Guard, la guardia de los ratones, que es de un ilustrador, escritor norteamericano que se llama David Peterson, y también es como una mezcla entre El Señor de los Anillos y Las Grandes Aventuras, pero contadas con ratones. Cornelia Funke es una escritora alemana, escribe como en la vena de Michael Ende. De hecho, debería mencionar a Michael Ende,
seguramente, no sé si los niños, de pronto los papás se acuerdan de La historia interminable, una película de los años 80, es un libro en la que hay un niño que empieza a leer una historia y a medida que lee la historia se empieza a dar cuenta que él hace parte de la historia y termina metiéndose dentro del libro. Incluso aquí además en la biblioteca tienen la edición, lo rojo es el niño leyendo el libro y lo verde es el libro que está leyendo. Y cuando llegamos como a la mitad, se empiezan a mezclar porque se empieza a dar cuenta de que los personajes le están hablando a él y después ya estamos totalmente en el libro porque el niño se mete completamente en el libro y estamos en el libro y entonces él ya tiene que encontrar la manera de volver a casa. Cornelia Funke, que es una escritora alemana, sigue esa tendencia en un libro que se llama Corazón de tinta. Este también hubo película hace relativamente poco. Corazón de tinta es la historia de una niña y su papá, que el papá tiene la habilidad de que cuando lee en voz alta los personajes del libro se salen del libro y la niña descubre que ella también tiene esa habilidad, que cuando lee el libro sus personajes, entonces lee por ejemplo El Mago de Oz, por ahí también, El Mago de Oz también es muy importante en la historia y por ahí está la versión de novela gráfica. Empieza a leer el libro y se sale Toto, el perrito de Dorothy. Y después, más adelante en el libro, ellos terminan metiéndose dentro del libro. Y en el libro descubre, además la niña y el papá descubren a la mamá que se había perdido. Y bueno, para públicos mayores hay varias sagas, muchos de estos libros tienen varias partes. Por ejemplo, tenemos este, y este creo que la serie está completa. Sí. Este se llama La canción de Albión. Y en este son unas personas contemporáneas que se van como al mundo, a un mundo de leyenda inspirado por las leyendas de Gales e Inglaterra. Entonces son personas contemporáneas y se van al pasado y terminan volviéndose héroes en ese mundo. Este también es interesante, este también es muy contemporáneo. Estas son las memorias de Idún. Esto es de una escritora española. No hay muchos escritores, mucho de lo que tenemos aquí todo está en traducción. Laura Gallego es española y escribe varios libros de fantasía, tiene libros para más pequeños. Esta es como su serie más importante, son 3 libros, si pueden darse cuenta, son gigantes. Y también es una niña que descubre que tiene poderes mágicos. De hecho, esta niña descubre que ella en realidad es el último unicornio y tiene un amigo que van a descubrir que es el último dragón. Netflix sacó también una serie animada adaptando la primera parte del libro, no la han completado, pero también si les gusta la fantasía así como más contemporánea, este también está muy recomendado, que es Laura Gallego, y aquí también otro que es Las Crónicas de la Torre, y tiene también uno que se llama La Emperatriz de los Etéreos. La primera pregunta es: ¿cuál es la importancia de mantener esta literatura de fantasía y de sembrarla a todo el público? A veces en los colegios muchas veces no nos ponen a leer este tipo de libros. Le ponen a uno a leer otras cosas, pero Harry Potter lo lee uno como por su cuenta. Porque ha habido por mucho tiempo como esa idea de que la literatura de fantasía es meramente entretenimiento. Incluso ha habido épocas en que dicen que los niños no deberían leer fantasía, sino que deberían leer textos que tengan que ver con el mundo que conocen, con la realidad. No. Y eso también es muy problemático por varias razones. Primero, toda la fantasía está basada en nuestro mundo. Todo lo que uno se imagine está basado en nuestro propio mundo. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en ¿las sirenas de dónde salen? Pues de las mujeres y de los pescados del mundo real. Y uno los mezcla y queda una sirena. Un minotauro, ¿qué es? Un toro y un ser humano. Y los mezclamos y queda un ser humano con cabeza de toro. Esos animales, como los ratoncitos de la guardia, ¿qué son? Pues imaginemos qué pasaría si los animales se comportaran como seres humanos. Conocemos a los ratones, conocemos a los seres humanos y los mezclamos. Entonces la fantasía siempre está necesariamente inspirada en el mundo real. ¿Se significa que la fantasía se trata de humanos convertidos en, digamos, sirenas, duendes, cosas así? No necesariamente convertidos, pero sí se los encuentran. Incluso, de nuevo vuelvo a este señor muy importante,
Él dice, la fantasía son las aventuras de los seres humanos en los mundos extraños. ¿No? Como de pronto, porque piensa en Harry Potter sigue siendo persona, pero Harry Potter puede hacer magia y se encuentra con centauros y sirenas y dragones. Entonces es el encuentro con esos otros mundos. Entonces la literatura de fantasía, primero, siempre está basada en nuestro mundo, y segundo, siempre reflexiona sobre él. El Señor de los Anillos de Tolkien es una reflexión sobre el bien y el mal. Entonces, una reflexión sobre el bien y el mal que puede enseñarnos mucho sobre nuestro propio mundo. ¿Qué significa el coraje? ¿Qué significa la amistad? ¿Qué significa el esfuerzo, la dedicación? Lo vemos en esas historias. Lo mismo que lo vemos en historias realistas. Si leemos 100 años de soledad, y bueno, 100 años de soledad tiene también sus elementos fantásticos. Si leemos Jane Austen, si leemos, no sé, Vargas Llosa, son historias realistas, ficticias, porque los personajes, pues, Aureliano Buendía nunca existió, pero nos hablan sobre nosotros, sobre los seres humanos. La fantasía, aunque tiene muchos monstruos, nos habla sobre nosotros y nos enseña sobre el bien y el mal, sobre el valor, sobre la justicia, sobre el amor, sobre el proceso mismo de crecimiento, ¿no? Muchos de estos personajes son niños cuando empiezan la historia y descubren que tienen habilidades, y descubren que tienen poderes, y descubren que tienen coraje. Entonces eso es muy importante de la fantasía, que la fantasía no nos saca del mundo, pero nos saca del mundo invitándonos a verlos de una manera nueva. Eso lo dice también Tolkien. Tolkien dice, a veces estamos tan acostumbrados a las cosas que vemos todos los días que no les ponemos atención, pero cuando las vemos de manera distinta se vuelven mucho más interesantes. Todos ustedes van al colegio, pero de pronto cuando uno ve el colegio a través de Harry Potter es un colegio muy distinto, ¿no? Y uno tiene relaciones con los amigos, pero si ve las relaciones de Harry Potter con sus amigos, con Hermione, con Ron, con Luna, es distinta y la podemos ver distinto. Todos conocemos a las águilas, los leones, sabemos que son animales reales, pero cuando vemos un grifo que es una mezcla de águila y león, es también algo distinto. C.S. Lewis, el autor del de las Crónicas de Narnia, tiene una frase que es muy bonita, y él dice que leer sobre bosques encantados no nos quita el deseo de conocer bosques reales. Leer sobre bosques encantados hace que los bosques reales sean un poquito más mágicos. En ese sentido es muy importante. Y desde luego, ya pensando como en términos de pedagogía, pues, a desarrollar la capacidad de imaginación es muy importante. Y con imaginación no solo quiere decir ser capaces de imaginarse un dragón, o imaginarse un mundo extraño, o imaginarse de pronto, pensando en ciencia ficción, una nave espacial, o cómo serían los marcianos, etc. La imaginación también es importante para hacer ciencia, hacer tecnología, para cambiar la manera como es nuestro mundo hoy en día. Pensar que las cosas pueden ser distintas, que la sociedad puede ser distinta, que el mundo puede ser distinto. Eso requiere un ejercicio de imaginación. Y desde luego la imaginación también es muy importante para la creatividad, para pues, escribir historias, pintar, incluso jugar. Cuando jugamos también hacemos un ejercicio de imaginación, y jugando podemos pensar que somos caballeros y que estamos enfrentando un dragón, o que vamos en una nave espacial, así estemos todavía en el mundo real. ¿Se imaginan cómo sería ver el mundo si fuéramos animales? ¿Qué pasaría si fuéramos, por ejemplo, un insecto? Todo se vería gigante, todo se vería distinto. O si nos convirtieran, no sé si conocen un autor que no he mencionado hasta ahora, Roald Dahl. Roald Dahl tiene un libro que se llama Las Brujas. También hay película, y una película reciente. En Las Brujas hay un niño que la bruja lo convierte en un ratón. Imagínense cómo sería ver el mundo desde la perspectiva de un ratón. Ahora, puede ser un humano que se convierta en ratón, pero puede ser también que leamos unas historias de cómo los ratones tienen su propia civilización y cómo viven escondidos en las paredes. Hay otro libro muy bonito para niños que se llama Déspero, las aventuras de un ratón. También hubo película animada al respecto. Déspero es una historia de un ratón y cómo ese ratón se convierte en un héroe y salva a una princesa. Pero de nuevo nos cambia la perspectiva, nos cambia la manera de ver el mundo. Y desde luego, siempre hay un deseo de ver cosas extrañas. Tolkien dice que uno de los valores de la fantasía es la sensación de maravilla. Como cuando leemos sobre lugares que no solo, lugares y criaturas y seres que no esperamos encontrar en la realidad, que no solo son extraños, sino que nunca esperaríamos encontrar en la realidad, tenemos como ese sentimiento de maravilla. Como Alicia en el País de las Maravillas, como el Mago de Oz, ¿no? Llegamos a esos países que son maravillosos. Incluso pasa también cuando lo vemos en cine, ¿no? Cuando vemos en cine esas cosas que nunca esperaríamos encontrar en la realidad,
incluso pues, pensando en el cine contemporáneo, superhéroes, hay una sensación de, wow, ¿cómo sería poder volar como un superhéroe? O ser muy fuerte, o tirar rayos por los ojos, ¿no? Es una sensación de maravilla que está muy conectada con este tipo de libros. Vamos a hablar más de eso en los talleres subsiguientes. Magia es cuando. Magia es como Julio 9, o sea, todavía falta. Pero les cuento cómo es ese proceso creativo, cómo nos imaginamos una magia distinta. Obviamente pensamos en las magias que ya conocemos. Piensen que Harry Potter en alguna medida usa una magia similar a muchas otras magias, ¿no? Hay varitas mágicas, hay escobas voladoras que están en la tradición. Si miramos en Halloween, ¿cómo pinta uno una bruja? Una bruja siempre va volando en una escoba. Entonces fíjense lo que hace Harry Potter, lo que hace la autora de Harry Potter. Lo que hace la autora de Harry Potter es que empieza a coger cosas de aquí y cosas de acá. Entonces son las escobas de las brujas, pero también las varitas mágicas de los magos. Los magos que uno ve, los prestidigitadores que uno a veces van en las fiestas de cumpleaños o están en las ferias que son, ¿no? Tienen su varita mágica. Harry Potter además mezcla criaturas legendarias, entonces las criaturas legendarias también tienen su propia forma de magia en Harry Potter. Entonces lo que uno hace es que toma prestado distintas tradiciones, pero además combina y mezcla distintas cosas. Hay libros de fantasía en que las magias funcionan de manera muy distinta. Hay un libro de Margaret Weiss y Tracy Hickman que se llama Las Crónicas de la Puerta de la Muerte, en que, por ejemplo, hay una raza hay una cultura que ellos hacen magia bailando. Entonces, haciendo unos bailes muy complicados, es con el movimiento del cuerpo con el que hacen los hechizos. En ese mismo libro hay otra cultura que lo que hacen es que tienen tatuajes. Entonces, en los tatuajes hacen los hechizos y es gracias a esos tatuajes que pueden hacer magia. Desde luego, en Michael Ende, en la historia interminable, el niño, a medida que lee y se inventa historias, esas historias se vuelven realidad. En el caso de Sangre de Tinta y Corazón de Tinta, el personaje lee un libro y al leer el libro saca a los personajes. Entonces hay muchas maneras de hacer magia y el truco entonces es coger cosas que ya conocemos, como siempre además la fantasía está inspirada en el mundo real, y transformarlas, de pronto combinarlas de distintas maneras. Hay sobre todo un mago en mi libro que hace malabares con bolas de cristal y entonces puede hacer como medio hechizos con esas bolas de cristal. Pero no es que sea un libro, no tiene tanto elemento mágico, pero sí tiene criaturas mágicas. Coraline es un libro de Neil Gaiman. Neil Gaiman, de hecho, es claro que es más juvenil que infantil, pero este es del mismo autor de Coraline. Esta es una historia de cómo sobre el personaje del sueño, es sobre este personaje que es la encarnación del sueño. Este es un autor que ha escrito muchísimos guiones de películas, que ha escrito cómics, también cómics como de superhéroes, que tiene esta serie de cómics y que escribió para niños Coraline. Coraline, de hecho, fue primero libro y después fue película. El libro vino primero. Y Coraline, te cuento, por si te interesa, es un libro que a él como autor le costó muchísimo. Él estaba pensando, bueno, empezó el libro y qué va a pasar con Coraline, no le avanzaba, lo guardaba, pasaba varios años, escribió otras cosas, volvía a Coraline, y él cuenta en una entrevista que descubrió sobre qué se trataba Coraline, y creo que se conecta con la pregunta que hicieron antes, cuando iba caminando con sus dos hijos y pisaron un avispero. Y claro, las avispas enloquecieron, los atacaron, y él le dijo a las niñas que corrieran y él se quedó atrás para que las avispas lo picaran a él y no a los hijos. Y al día siguiente, pues finalmente llegó a la casa y obviamente muy picado, bueno, todo lo que pasa. Y cuando volvió a su casa se dio cuenta de que en la carrera por escapar de las avispas se le habían caído las gafas. Y entonces le tocó volver al día siguiente a recuperar las gafas. Y dice, ahí fue donde yo tuve más miedo, porque yo ya sabía que las avispas estaban allá. Y fue cuando tuve que ir a recoger mis gafas que me di cuenta que Coraline era sobre el valor. El valor no de enfrentar lo desconocido, sino de enfrentar lo conocido y lo que nos da miedo. Que es cuando Coraline decide que ella tiene que volver a rescatar a sus papás.
a pesar de que ya se escapó, tiene que volver a rescatar a los papás. Y ahí fue cuando pudo acabar Coraline. Ahora, ¿por qué los libros son distintos a las películas? Porque son distintos medios, ¿no? En las películas a veces se resume un poco porque los libros obviamente tienen todo el espacio para decir todo lo que quieran. Y un escritor, fíjense que un escritor no necesita mayor presupuesto, necesita un esfero y un cuaderno. Y puede escribir todo lo que quiera y puede hacer las cosas más extraordinarias en forma de libros. Puede decir, y entonces apareció un dragón, o y entonces el mundo dio la vuelta y arriba era abajo. Y si uno lo va a hacer en cine, pues necesita efectos especiales y efectos digitales y actores. Pues la película del Señor de los Anillos tomó como 3 años de producción, es una producción gigante, 3 películas y costó millones de dólares. Escribir un libro, se sienta uno con su cuaderno y escribe. Pero obviamente como son medios distintos, pues hay que adaptar. Hay cosas que se quitan, hay cosas que se ponen. No sé si conocen una película que se llama ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Cómo entrenar a tu dragón? Es basada también en un libro y son totalmente distintos. El libro es mucho más humorístico y el libro no tiene nada que ver con la historia de la película, y la historia de la película es muy bien lograda, la relación de Hippo con su papá Estoico el Bárbaro. Eso no está en el libro original. En el caso de la historia interminable, que también hay película, la historia interminable, la película cubre solo la primera mitad del libro. La película termina en el momento en que el niño se da cuenta de que los personajes le están hablando. Y por eso pues hicieron otra película. ¿Se pueden relatar hechos históricos? Claro, hay pues digamos, hay variaciones. Hay libros que son viajes en el tiempo. Entonces usan el elemento fantástico para contarnos hechos históricos. Hay un clásico, por ejemplo, que es un yankee de Connecticut en la corte del rey Arturo, de Mark Twain, el autor de Huckleberry Finn, que es un niño contemporáneo a la época en que escribieron el libro. Obviamente ya los yankees de Connecticut no son contemporáneos, que un personaje, perdón, no es un niño en la versión original, es un adulto que viaja en el tiempo a la época del rey Arturo. Este que les decía, esta serie de acá, también es un viaje en el tiempo más o menos, porque tiene elementos de magia. Entonces se puede usar la fantasía para hablar de ese tipo de hechos históricos, como nos vamos, el viaje en el tiempo es lo fantástico y luego conocemos ese mundo. Hay historias de fantasía que lo que hacen es, y sobre todo ciencia ficción, porque eso entra un poco más en la ciencia ficción, que lo que hacen es cambiar algo de la historia. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo sería el mundo si los nazis hubieran? Entonces es como historia, pero historia alterna. Y además, la fantasía también puede hablar, digamos, metafóricamente de nuestro presente. Si han leído Harry Potter, o si conocen Harry Potter, en Harry Potter hay muchas tensiones entre los que tienen magia y los que no tienen magia. Eso normalmente se ha leído como una alusión a los problemas raciales e interculturales que existen hoy en día, pues sobre todo en Inglaterra, que es de donde viene Harry Potter, ¿no? Cómo se relacionan un grupo de personas con otro grupo de personas. Entonces se aborda esos temas desde la fantasía. El Hobbit, el primer libro que vamos a leer, es interesante, es uno de los primeros libros que marca una cosa que se llama el final de la edad de oro de la literatura infantil, y está muy marcado por la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Tolkien, nuestro amigo Tolkien, yo les decía, nació en Sudáfrica, se mudó a Inglaterra, los padres además mueren muy joven, el padre muere en África, después de que ellos se vengan para Inglaterra, la mamá muere al poco tiempo, él estudia inglés y literatura inglesa, se casa, y después de que se casa, eso es 1916, se va para la guerra. Y en la guerra muchos de sus amigos de colegio mueren. Y para él la guerra es como un momento clave, es un momento además que marca la literatura, marca el arte, la Primera Guerra Mundial. Mucha gente murió en la Primera Guerra Mundial, sobre todo muchos soldados. Digamos que en la Segunda Guerra Mundial estuvieron en los campos de concentración y todo eso. En la Primera Guerra Mundial la mortandad entre los soldados fue violenta, incluso se habla de que se perdió una generación entera en la Primera Guerra Mundial. Tolkien estuvo en el frente, y curiosamente en la batalla del Somme en Francia. Y curiosamente fue en ese momento donde él empezó a imaginarse ese otro mundo, ese mundo fantástico, donde empezó además a inventarse sus lenguajes inventados, porque él tiene un lenguaje élfico inventado por él con alfabetos y todo. Y en el Hobbit al final hay una gran batalla
Y contrario a muchos libros de fantasía donde la batalla es como el momento emocionante, acá también es el momento emocionante, pero el personaje dice, la guerra es terrible. Y es muy difícil no ver en ese momento de la guerra es terrible al mismo Tolkien hablando y diciendo la guerra es terrible por su experiencia personal. Entonces también es la fantasía hablando de la realidad. Cuando leemos un cuento de hadas, los personajes casi que no tienen historia, ¿no? Sabemos que las brujas son malas y son malas, y los príncipes son buenos y son buenos, y las princesas son hermosas y amables, y así son. No sabemos mucho por qué. Pero cuando leemos fantasía moderna se empiezan a ver motivaciones. Incluso pues hay, este también es un cómic más juvenil que infantil que se llama Fábulas, que se imaginan los cuentos de hadas, pero en la época contemporánea. Entonces es como una historia de misterios y de policías y asesinatos, pero viven como en Nueva York. Este es más juvenil o adulto, pero es algo que hace mucho la fantasía moderna, y es que se imagina, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Por qué la bruja es mala? ¿O por qué la princesa es buena? ¿Qué les pasó a estos personajes? Los que han leído Harry Potter, piensen por ejemplo en Snape. Snape, que parece ser el malo, a medida que vamos leyendo, no es malo porque sí, hubo una cantidad de cosas que lo pasaron, que lo obligaron a volverse bueno y después finalmente a volverse malo, ¿no? Entonces los personajes están mucho más desarrollados en estos libros, por eso además también son mucho más largos que un cuento de hadas, porque hay que imaginarse todo lo que le pasó a esos personajes para que nos los creamos como personajes también. ¿A qué se debe esa incidencia más de la parte inglesa que la misma lengua española? Incluso digamos que tiene que ver con varias cosas. Por un lado, los ingleses siempre han estado muy dados como ese tipo de fantasías imaginativas. Tiene que ver también mucho con el paisaje y con la tradición de sus regiones. Hay escritores colombianos que han escrito, pues bueno, yo soy colombiano y escribo acá. Hay historias, hay varios libros de fantasía como basados en leyendas indígenas también, que tratan de recuperar ese ambiente. Es interesante incluso pensar, aunque hay autores norteamericanos, puro al comienzo de la historia de la fantasía, los textos norteamericanos se sienten muy distintos a los textos ingleses. El Mago de Oz, por ejemplo, el Mago de Oz tiene una sensibilidad muy distinta a la de Alicia en el País de las Maravillas. Y por mucho tiempo son los ingleses como los que llevan el liderazgo en escritura de fantasía, aunque hoy en día los norteamericanos, Christopher Paolini, por ejemplo, es norteamericano, Neil Gaiman es inglés, pero ahora vive en Estados Unidos. Christopher Paolini es de hecho un caso interesante porque empezó a escribir muy joven, de 16, 17 años, creo que publicó el primero de Eragon. Entonces, es un caso interesante, pero sí es interesante y tiene que ver también con las culturas. Digamos que curiosamente pues en Latinoamérica tenemos además el realismo mágico, que también juega con lo fantástico, pero nos lo presenta de una manera distinta. La reacción, la manera como lo fantástico se presenta y como lo fantástico se integra de nuevo con la historia es distinta en el realismo mágico como es una fantasía. Fíjense que lo de García Márquez está muy situado en nuestra realidad contemporánea, en donde entran elementos maravillosos, más que llevarnos a otro mundo totalmente distinto. Podría decir que Macondo en alguna medida es un mundo totalmente distinto también, pero es un mundo muy nuestro y muy anclado en la realidad. Incluso Encanto, no sé, ¿ya todos vieron Encanto? Encanto es un ejemplo de realismo mágico, ¿no? Porque está muy, muy metida en el contexto histórico y hay un elemento mágico, pero no es como esta fantasía de maravillas, sino mezclado con la realidad cotidiana y tiene un elemento más muy metafórico. Escalofríos es una serie de libros, y fueron también libros antes que ser película, pero es una serie de libros como de terror, también para público joven, digamos. Entonces son medio asustadores, pero no tanto. Y son muchos, incluso, no sé si de pronto los papás se acuerdan de una serie de Escalofríos en televisión, que se reunían alrededor como de una hoguera y eran unos niños que se contaban historias de fantasmas a los otros, y entonces empezaban con los niños contando y se metían en la película. Thor sería muy fantástico, porque Thor además está basado en mitología nórdica. Thor, por ejemplo, tiene muchos elementos maravillosos. Tenemos a Odín en su caballo. Esto está muy basado en la mitología nórdica.
o sea, los países de Suecia, Noruega y demás. Entonces Thor, incluso si han visto las películas de Marvel, pues las películas de Thor son mucho más fantásticas que por ejemplo Iron Man. Iron Man sería mucho más de ciencia ficción. En las de Thor hay como esos elementos de dragones, de criaturas extrañas, el caballo volador de la Valkyria que es parecido a Pegaso, ¿no? Entonces Thor sí tendría un poco más como de elementos, entraría dentro de lo fantástico y se acerca un poco más a la fantasía. Cuando hablamos de fantasía aquí y en los libros que vamos a leer estamos hablando más de magia, de criaturas fantásticas, de viajes, dragones, este tipo de cosas. Pero sí, Marvel también tendría como elementos maravillosos. Incluso el efecto de las películas de Marvel es un efecto de maravilla, ¿no? Cuando uno ve esas películas y de pronto ve un señor volando o ve esas escenas en que, sobre todo si han visto Endgame, cuando todos los superhéroes entran y vemos a los gigantes y esos monstruos por el aire, es una sensación de esto nunca pasaría en la realidad. Esa es la sensación que la fantasía normalmente nos va a mostrar, la sensación de maravilla de esto nunca lo esperaríamos encontrar en la realidad, incluso a pesar de que Marvel trata de presentarnos todo como si estuviéramos en la realidad. Y en el dragón de vapor, ¿qué es ese? ¿Qué nos va a Pues el mismo dragón de vapor juega un poco con la idea de están buscando al último dragón y al final va a haber un giro que no quiero decirlo de por qué pasa y por qué es un dragón de vapor, pero también pensando como en lo que tú preguntabas antes de cómo crea uno de esos libros. En ese libro, por ejemplo, yo tengo una escena que es claramente inspirada por A través del espejo de Dale. Lewis Carroll, casi que no me acuerdo. Lewis Carroll, en una escena A través del espejo, hay un momento en que Alicia se encuentra con el león y el unicornio. Y está hablando con el unicornio y ella le dice, siempre pensé que los unicornios eran monstruos. A mí eso siempre me quedó sonando. Entonces cuando aparece el personaje femenino en mi libro, el personaje principal se llama Margaret y él tiene que irse porque su pueblo está atacado. De nuevo referencia como a situaciones de la realidad. Él tiene que irse a buscar a su papá y en medio del camino de pronto oye una niña gritando. Entonces va a ver qué pasa y es una niña a la que están persiguiendo unos unicornios furiosos. Entonces normalmente en las leyendas medievales los unicornios son muy amables y se acercan a las doncellas, ahí duermen con la cabeza en su regazo, etc. Y en este caso, en mi libro, los unicornios, pues jugando con esa idea, los unicornios son monstruos, los unicornios persiguen a esta niña y después ellos se vuelven amigos. La niña además es una ladrona, le roba las cosas al niño y entonces el niño tiene que ir a buscarla y demás. El Señor de los Anillos de Tolkien inspiró mucha fantasía posterior. Incluso hay mucha fantasía que uno puede leerla, que son casi siguen el modelo. En El Señor de los Anillos hay un grupo de personajes, no sé si han visto la película o han leído el libro, un enano, un elfo, los 4 hobbits, dos hombres, el mago, que tienen que ir a cumplir una misión. Esa estructura se repite en muchos libros, en los que de nuevo tiene que haber un grupo de personas, normalmente de distintas especies, que van a cumplir una misión. Por acá creo que estaba, en alguna parte estaba el retorno de los dragones, no sé qué lo dice, en alguna parte estaba el retorno de los dragones, que también es un grupo de personajes que tienen que descubrir por qué han regresado los dragones, y también hay un enano, hay un elfo, hay varios hombres, eso se llama, en inglés se llama esa serie Dragonlance, o David Eddings también, grupos de personas que tienen que cumplir una misión, están escritos muy al estilo de Tolkien. Por eso se habla que Tolkien establece como el modelo de lo que de lo que siguió en términos de fantasía casi que hasta hoy en día. No sé si conocen o han oído hablar de Juego de Tronos, que fue una serie muy exitosa de HBO. Esto es más adultos que para niños, claramente. En Juego de Tronos el autor se distancia en muchos casos de Tolkien. Él dice, está mucho más centrado en la historia, él está muy inspirado en la historia de la Edad Media en Inglaterra, pero él dice que él le debe todo a Tolkien. E incluso él no acababa de escribir, ya sacó la serie de televisión, pero él no acababa de escribir los libros, y él dice, el final está inspirado en Tolkien. Dice, quiero un final como el del Señor de los Anillos, un final donde triunfa el bien, pero a un costo muy grande, ¿no? Hay como un final agridulce. A eso supuestamente le está apuntando con el último libro de Juego de Tronos,
cuando finalmente lo escriba, si es que no se nos muere antes de que lo termine. Ojalá no. Harry Potter, digamos que se diferencia mucho del Señor de los Anillos. Harry Potter empieza en nuestro mundo y de pronto entra algo extraordinario. Y de hecho es un personaje ordinario, un niño, que además tiene una familia terrible. Los Dursley son horribles y lo maltratan, lo hacen vivir debajo del armario y descubre de repente que es en realidad un mago. Esa niña de Skulduggery Pleasant descubre de repente que tiene poderes mágicos. Entonces Harry Potter también ha tenido una influencia gigante y tenemos muchos libros de este corte que son niños contemporáneos que de pronto descubren que tienen poderes mágicos o que pueden viajar a otros mundos y ese tipo de cosas. Porque algunos libros como Harry Potter o el que acabas de decir del Señor de los Anillos y Hobbit tienen como mapas al final o al inicio. De hoy en 15 días, no, de hoy en un mes, la primera sesión de abril, en abril 9, creo que tengo que confirmar, pero la vamos a hacer de pronto al comienzo en la sala de música porque les voy a traer ejemplos de los mapas. Eso lo empezó Tolkien, de hecho. Tolkien fue el primero en poner un mapa al comienzo de su libro, o relativamente al comienzo, en el Hobbit, de hecho, aunque también hay uno en el Señor de los Anillos, por acá debe estar. Aquí. Empiezan a poner mapas. Y en el Hobbit, mi pobre Hobbit que ya está en las últimas. Hobbit empieza con un mapa. Que de hecho es el mapa que están mirando los personajes en el libro mismo. Aquí están los dos mapas. El mapa del viaje y el mapa del tesoro, digamos, de cómo entrar a donde está el dragón. ¿Por qué ponen un mapa ahí? Porque pensamos, es un mundo extraño. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, que no vivimos en ese mundo, para orientarnos? Pues el autor nos pone un mapa. Y al ver el mapa entonces entendemos, es que van para ese lado o van para el otro, que queda al norte, que queda al sur. Incluso los adultos que de pronto han visto Juego de Tronos, la introducción de Juego de Tronos es una visión del mapa del mundo, como una visión pop-up, las casas empiezan a surgir del mapa, porque el mapa nos ayuda a ubicarnos. El mapa nos dice, mire, aquí hay un mundo distinto al suyo, es un mundo extraño, este es el mundo, aquí está usted, aquí van a ir, por aquí se van a mover los personajes, etc. Incluso el mapa nos sugiere la idea de viaje. Si hay un mapa quiere decir que vamos a viajar, vamos a ir a alguna parte. De todos los libros que ha habido bastantes, ¿cuál ha sido como ese personaje o esa... mira, criaturas extrañas, que por aquí sé que somos fanáticos de las sirenas, por ejemplo. De todas las criaturas a mí me encanta el dragón. Los dragones siempre me han parecido fascinantes, incluso aquí hay un dragón. Siempre me ha gustado, de ahí el dragón de vapor también. Y los dragones además hay una gran variedad. Hay dragones malvados, hay dragones buenos, hay dragones complejos, hay dragones que son solo monstruos, digamos que solo son... En Harry Potter los dragones son animales, no hablan, sino que pues, se comen a la gente, digamos. Incluso pues Hagrid trata de domesticar a un dragón, pero no le funciona. Entonces hay dragones de ese tipo. En el Hobbit, no sé si han visto la película o leído el libro, lo empezamos la próxima semana, este va a ser nuestro primer libro del club de lectura. En el Hobbit, que el dragón aparece al final, todavía no va a aparecer, el dragón es inteligente y el dragón es además muy astuto y empieza a engañar al Hobbit, y el dragón habla. En la película, de hecho, Benedict Cumberbatch, el actor que hace de Doctor Strange, por ejemplo, es el que hace la voz del dragón. Incluso si ven los documentales, la captura de movimientos la hacen con él, entonces se ve que él haciendo caras y eso lo trasladan a la cara del dragón. También hay dragones buenos. En esa serie que les decía del retorno de los dragones de Dragonlance, los héroes tienen que encontrar a los dragones buenos, porque han vuelto solo los dragones malos y no han vuelto los dragones buenos. En el dragón de vapor los dragones también eran buenos. Son buenos. Por ese lado sería el dragón. Pero los fénix también son chéveres, y de nuevo los fénix vienen de la mitología. Originalmente eran de la mitología griega y creo que se sitúan sobre todo en la región de Egipto. Era donde surgía el mito del fénix, que es el pájaro que se consume y vuelve a nacer. Dime. ¿En qué libros está inspirada la mitología griega, romana? Esos no eran libros, eran leyendas que contaban ellos, era parte además de su religión, ¿no? Los dioses griegos estaban ahí y eran leyendas que contaban. En Homero, la idea de la Odisea, en los textos de Homero, ni siquiera sabemos si Homero existió realmente, pero que le atribuimos a Homero,
Esos textos se registraron en algún momento por escrito, posiblemente por alguien llamado Homero, pero eran textos de la tradición oral. En la antigua Grecia los aedas, que eran los poetas, imagínense, en esa época pues no había Netflix, no había televisión, no había cine, no había teatro, ni siquiera los libros eran comunes porque la mayoría de la gente no sabía leer, y además no había luz, se acababa la luz del día y pues tocaba irse a dormir casi. Entonces la gente se reunía alrededor de las hogueras, en últimas, a contar historias. Los aedos eran poetas vagabundos que iban de ciudad en ciudad, de castillo en castillo, y contaban historias. Las historias que eran importantes para esa cultura, que es lo que se convierte en la mitología, que servía en alguna medida para explicar el mundo y explicar el mundo social. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde vienen los males? Y entonces está la historia de Prometeo, de cómo Prometeo abre la caja de Pandora y libera todos los males, pero también libera la esperanza. Porque ¿qué es el arco iris? ¿No? ¿De dónde viene el arco iris? Entonces en la mitología nórdica el arco iris es el puente Bifrost, que lo vemos en las películas de Marvel además, el Bifrost que lleva a la tierra de los dioses, ¿no? El mismo Thor como dios es una explicación del trueno, ¿no? El trueno es cuando Thor tira su martillo, cuando el martillo pega con algo, ese es el trueno. Entonces no vienen de ningún libro, sino que se convierten eventualmente en libros. Vienen más de la tradición oral. Lo mismo pasa con, por ejemplo, las leyendas y mitos indígenas de aquí de Colombia, ¿no? Que se transmitían de manera oral y ha habido autores que los han ido recuperando y que los han ido transformando. Bueno, la intersección del humor y la fantasía. Harry Potter tiene escenas chistosas. Hay momentos en que uno se ríe en Harry Potter. Hay un libro que se llama 5 niños y eso, que es de comienzos del siglo XX, se me escapa ahorita el autor, pero son unos niños que encuentran una hada, que además no es como la típica hada, sino es como un mostrico, pero es una hada, que les concede deseos, pero se los concede mal. Entonces ellos dicen, queremos ser los niños más hermosos del mundo, y el hada les concede el deseo. Pero entonces cuando llegan a la casa y golpean para que les den el almuerzo, no los reciben porque no se parecen a sí mismos. Los han transformado y son tan hermosos que no los reciben. O les ponen alas porque quieren volar y entonces vuelan y se quedan dormidos encima de una iglesia y no se pueden bajar porque los deseos siempre se acaban al final del día. Entonces hay como un elemento humorístico, en la fantasía también puede haber un elemento humorístico. Incluso hay episodios de Alicia en el País de las Maravillas, del Mago de Oz, que también tienen momentos humorísticos. Ese ilustrador de esa edición del Mago de Oz es un ilustrador que juega mucho como con el humor, que es muy caricaturesco también. El Mago de Terramar y las tumbas de Atuán es el que les digo que es como puede verse como un antecesor de Harry Potter, porque también es sobre mucho más serio, digamos para una audiencia un poco mayor, pero entonces también las portadas son súper elaboradas. Entonces las portadas también son muy importantes en términos de qué escoger y qué mirar. Y obviamente pues hoy en día tenemos también las novelas gráficas, incluso por acá en alguna parte tenía muy en la tradición de Harry Potter, y les sigo recomendando cosas. Hay una serie que se llama Percy Jackson y el ladrón del rayo, que es un niño que descubre que es hijo de Poseidón, el dios griego. También hubo 2 películas de Percy Jackson. Y acá tienen, es el primer libro de Percy Jackson, pero versión también de cómic. También si uno lo quiere leer así, pero también es una serie interesante y juega como con lo de Harry Potter, porque también es un muchacho en la época contemporánea que descubre que es un semidios y entonces lo mandan a un campamento de semidioses y ahí conoce a una hija de Atena. Es una serie súper entretenida y él tiene además unas sobre dioses egipcios y tiene también unas sobre dioses nórdicos, sobre Thor y Odín y Heimdall, etc. Bueno, los orientales también tienen sus leyendas y sus mitos, y también hay dragones en la mitología oriental. Son distintos de los dragones occidentales, de eso podemos hablar en la sesión de criaturas fantásticas. Los dragones occidentales tienden a tener alas, 4 patas, cola. Los dragones orientales son mucho más largos, parecen más serpientes, tienen patas pero no tienen alas. Son normalmente los símbolos del emperador en la mitología china y japonesa, creo que en ambos. Ellos también tienen su literatura fantástica y de hecho, si les interesa como esa cosa, la serie que les decía, la de Avatar,
Es basada mucho en mitología oriental, los personajes son también bastante orientales, aunque es una serie producida en Occidente. Pero también no conozco mucho de fantasía contemporánea asiática, pero también hay. Y obviamente pues otra tradición súper importante es la del Oriente cercano, que son las 1001 noches. En las 1001 noches también hay muchos elementos, pues los viajes de Sinbad, Aladino y la lámpara maravillosa, Alibaba y los 40 ladrones, tienen muchos genios. Los genios de la lámpara son tradición del Oriente cercano, las alfombras voladoras, ese tipo de cosas vienen del Oriente cercano. Y también hay libros de fantasía que se inspiran como en esa mitología, más que en la mitología, digamos, más cercana a nosotros, sino en mitología con ese elemento oriental. Incluso hay una serie para niños que ahorita se me escapa el título, Bartomeus o algo así, que es un niño que tiene un genio como genio de la lámpara, y también es como contemporáneo, pero tiene un genio. La fantasía normalmente no es sueño. En general, a Tolkien, por ejemplo, parecía que la fantasía tenía que ser real, ¿no? Que no se podía explicar como todos estuvieron soñando, que por eso a él no le convence del todo Alicia en el País de las Maravillas, porque Alicia se despierta y es como todo era un sueño. En la fantasía moderna es más como, no, este es un mundo real, no es un sueño. Piensen, por ejemplo, en las crónicas de Narnia, los niños se van, o en Peter Pan duran perdidos en nunca jamás varias semanas y el papá se trastorna y se pone a vivir en la casa del perro porque los niños desaparecen de verdad, ¿no? Entonces no es un sueño, no se explica como un sueño. Pero la fantasía sí tiene muchos elementos de sueño, ¿no? Porque en el sueño somos muy creativos, somos muy imaginativos, y fíjense que el sueño también recrea de manera distinta lo que nos pasa mientras estamos despiertos. La fantasía hace lo mismo, pero es de una manera mucho más consciente. Incluso pues esa serie de Sandman, que creo, si no estoy mal, me pareció oír que van a hacer serie de televisión también para algún canal. Sandman es Orfeo, que es el dios del sueño. Eso está además conectado, pues en los cómics se conecta además con Superman y demás, porque Superman también lo conecta ahí. Y en esa serie Sandman, el arenero, es una figura legendaria que le echa arena en los ojos a los niños para que se queden dormidos. Entonces es el dios de los sueños, que es Morfeo.